Saludos y bienvenidos una vez más a Edificando la Iglesia, este espacio donde podemos junto con el Seminario Nazareno de las Américas conversar con líderes, con autores, personas de influencia dentro de la iglesia, acerca de cómo podemos edificar, construir juntos la iglesia de hoy, pero también la iglesia del mañana, con diferentes perspectivas muy pero muy interesantes de personas de todo el mundo de habla hispana. Hoy tengo el honor, el agrado de conversar con mi amigo Lucas Magnin. Lucas es autor, líder, bueno, no sé, artista, tiene muchos títulos, pero la verdad que es una persona increíble que tiene mucho para compartir y mucho para decir acerca de la iglesia de hoy, la iglesia del pasado y cómo eso informa a lo que tenemos que hacer para seguir edificando el cuerpo de Cristo juntos. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Juan? Un gustazo estar con vos charlando. Gracias por abrir la cancha. Nos conocemos hace un tiempo, hemos colaborado en algunos proyectos también y siempre ha sido un gusto encontrarme con vos, así que me pone muy contento de poder encontrarnos también en el podcast. Así es. Bueno, empecemos hablando un poquito acerca de tu historia, porque la dinámica de este podcast, que también está disponible en video en diferentes canales, es escuchar de diferentes personas acerca del estado de la iglesia de hoy y cómo seguimos construyendo lo de mañana, ¿no? Porque hay una historia a veces en la iglesia generacional donde nos quedamos un poco estancados en cada generación y nos cuesta avanzar. Y yo diría que en lo que es la historia eclesiástica, ¿no? Cuanto más rápido la generación se da cuenta de qué tenemos que adaptar, ahí es donde existen los avivamientos y ahí es donde empieza realmente a crecer la iglesia hacia el futuro. Entonces, primero, entender tu trasfondo. Contame, ¿cómo llegaste a ser creyente? O sea, ¿cómo llegaste a conocer a Jesús? Yo nací y crecí en el interior del interior, como me gusta decir, en un pueblito muy chiquito del interior de Argentina, y ahí hice mi recorrido siendo hijos de los pastores de un pueblito muy pequeño, de una iglesia evangélica, en un pueblito muy católico, con todas las rispideces que eso trae, ¿no? Es raro, hay una cuestión identitaria en el hecho de ser como católico en un pueblito chiquito, entonces había como una rareza ahí que llevó, entre otras cosas, a que yo tuviera una actitud bastante hostil hacia esa fe, que en buena medida tenía que ver con cómo yo experimentaba un rechazo entre mis compañeros y demás. No fue hasta tiempo después, ya en mi adolescencia, donde yo mismo experimenté el sentido del evangelio por fuera de esta es la religión de la familia, ¿no? Como esto es a lo que nos dedicamos o esto es lo que creemos. Ya en mi adolescencia pude yo comprender un poquito la lógica, el sentido, la riqueza, la belleza del evangelio, y entonces ahí fui tomando algunas decisiones y algunos pasos que gracias a Dios siguen hasta el día de hoy. Obviamente siempre atravesando como las crisis naturales de lo que implica crecer, de lo que implica ser humano y de lo que para mí también implica ser un cristiano que va sacando algunas consecuencias naturales de su fe, ¿no? No es una cosa, no es un proceso lineal siempre, no es un proceso sencillo, sino que más bien tiene que ver con un entendimiento y un acto de abrazar con cada vez más convencimiento esas verdades del Evangelio que uno quizás entiende racionalmente, pero con el tiempo las va viviendo más experiencialmente, muchas veces atravesando procesos duros, atravesando etapas de lo que suele conocerse como desierto espiritual. Creo que todos esos procesos van trayendo a la superficie la fe que uno cree tener o dice que tiene y va tomando consecuencias más concretas para el día a día, para nuestras motivaciones, para nuestra forma de actuar. Entonces, me imagino una iglesia pequeña, no una mega iglesia, sino una iglesia No, para rural. nada. eh, Una iglesia en un tinglado, con chapa ajá. en el techo, con unas voces bastante desafinadas, una guitarrita también desafinada guiando a toda la iglesia, sillas de plástico, las más baratitas que había, ¿no? Ese es un poquito el escenario. ¿Y cómo llegas de ahí a empezar a escribir libros acerca de la historia de la iglesia, del futuro de la iglesia, libros, diría yo, de un corte bastante filosófico acerca de cómo podemos los cristianos adaptarnos al mundo moderno aprendiendo del pasado, ¿no? He leído algunas cosas que has escrito. O sea, ¿cómo una persona de ese trasfondo llega a dedicarse a lo que te dedicas hoy en día?
Y quizás yo diría que siempre ha habido como un romance entre el cristianismo y la marginalidad, para decirlo en pocas palabras. Siempre el cristianismo ha florecido en entornos marginales y muchas veces la potencialidad de la fe cristiana se ha visto florecer dentro de espacios marginales a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. No por nada tenemos esa sentencia tan potente en el Nuevo Testamento que dice que de lo vil y lo menospreciable Dios escoge para avergonzar a lo que este mundo considera como potente o como valioso. Entonces creo que sí hay algo como es en esos lugares donde muchas veces surge una alternativa que está empapada por este sentido que Jesús comunica en el Sermón del Monte, ¿no? Que el reino al que viene a invitarnos es un reino que va en contramano. En Argentina estaba esta canción famosa de María Elena Walsh de El reino del revés, ¿no? Ese es el reino al que nos viene a invitar Jesús, y muchas veces los que por posiciones en la sociedad o por lugares y experiencias o por haber sido forjados en familias o en culturas dominantes, no pueden quizás descubrir como parte de la belleza o de la riqueza que tiene el Evangelio, porque sus propios prejuicios de clase, de etnia, de poder, los ciegan a ese misterio, a esa verdad poderosa que tiene el Evangelio, que es una invitación para el pueblo de Dios, ¿no? En ese sentido, como no es justamente, como diría Pablo, para aquellos que el mundo considera o que según sus propios términos pueden ser los potentes, los que saben, los que entienden. El Evangelio es para los que no entendemos, para los que no sabemos, para los que no podemos, y es en esa humildad, en esa sencillez, que quizás algunas personas por donde han nacido o por la vida que les ha tocado pueden percibir mejor. Es en esa sencillez donde quizás el Evangelio brota. Y en mi propia experiencia de vida, como podría decir quizás como segunda generación de cristiano, porque mis padres me guiaron en ese camino, yo después lo abracé voluntariamente, pero sí hubo una crianza en lo que podríamos llamar un entorno de sociabilización evangélico. Eso implica que cuando uno va haciendo cierto camino en la vida, y en mi caso también atravesando la universidad, estudiando, haciendo un recorrido cultural, artístico, uno va teniendo que elaborar acerca de dónde voy sacando mi propia identidad. Quizás eso es algo que no suele suceder en una primera generación, porque en una primera generación es más normal entender que, bueno, nosotros mismos fuimos construyendo esto que estamos viviendo. Es decir, nosotros empezamos una iglesia o nosotros, o sea, no tenemos un parámetro de una generación anterior. Para los que sí hemos crecido en esa circunstancia, y creo que es en buena medida parte de un diagnóstico que yo hago de la iglesia evangélica en Latinoamérica hoy, que ya es de segunda o de tercera generación, somos un grupo de personas que queremos seguir en esa fe, hemos abrazado ese cristianismo, Jesús nos enamora, nos parece muy potente su mensaje, su obra, su vida, su muerte, su resurrección, pero también hay un proceso meta, podríamos decir, un proceso de reflexión acerca de dónde nosotros sacamos todas estas cosas, cómo las hemos aprendido, hasta qué punto esto que hemos aprendido es un aspecto más cultural, más de el lugar donde hemos crecido, de dónde sacamos ciertas ideas, en qué sentido esas ideas en las cuales nosotros hemos crecido, en las cuales hemos sido sociabilizados, esas ideas son totalmente del Evangelio, digamos. Hay una continuidad en las cosas que hemos aprendido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y el mensaje de Jesús, o en algunas cosas sí, en otras cosas no. Eso ha sido un poco así en mi experiencia, y por eso la reflexión sobre la historia de la iglesia, sobre el sentido de las escrituras también, ha tenido mucho que ver buscando darle sentido a la propia experiencia, es decir, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué en mi familia pensamos Claro. así, creemos así, hacemos las cosas de esta manera? ¿Faltan ideas en la iglesia de hoy o falta deseo de encontrar esas ideas? Porque las ideas están, las voces están, pero la gente no las busca. Yo creo que hay mucha gente buscando. Creo que Entonces hay, faltan ideas, faltan creo más que hay voces. muchas ideas. Creo que hay muchas ideas, hay muchas voces y hay mucha gente buscando, pero hay miedo. Quizás si yo tuviera que decir dónde encuentro una tendencia, es en el miedo. Es en el miedo al decir qué pasaría si estas cosas, o sea, si cedemos este espacio para que se produzca este cambio,
esto va a venir con la destrucción de todo esto que hemos construido, que nos ha costado tanto. O, o sea, miedo a cambiar paradigmas. Yo creo que sí, un poco. Y muchas veces, para no cambiar paradigmas, lo que solemos hacer es hacer cambios estéticos. Entonces, en vez de preguntarnos qué entendemos por vida en comunidad, le hacemos una lavada de cara a algún aspecto estético de la vida en comunidad. Entonces, muchas veces las reformas, podríamos decir, más superficiales, encubren reformas más profundas. Y pensamos que porque esta reforma más superficial está solucionada, ya está hecha, nos alivia la conciencia en algún punto o nos distrae de algunas cosas un poco más profundas. Hay una frase bastante famosa de un escritor italiano que se llama es Lampedusa y que está en su obra El gato pardo, que él dice, para que, para que las cosas sigan exactamente igual, todo tiene que cambiar. Es decir, una de las estrategias para que todo el statu quo, podríamos decir, siga igual, para que a nivel estructural las cosas no cambien, es hacer como una movida, ¿sí? Un movidón de todas las cosas, ¿no? De pronto cambió el aspecto externo de todas las cosas y da la impresión quizás de que se conmovieron los fundamentos o ciertas institucionalidades. No obstante, y creo que, por ejemplo, es algo que hemos podido ver con la pandemia, yo vi mucha expectativa con la pandemia, ¿no? Y también tuve en algún punto mucha expectativa con la pandemia, de decir, bueno, empezó a pasar todas estas cosas, todo el mundo empezó a repensar cómo íbamos a hacer ahora que no nos podíamos juntar todos los domingos, cómo vamos a hacer las cosas, y mucha expectativa de decir, bueno, finalmente estamos volviendo a una lógica de la iglesia primitiva, de que se juntaban en las casas, como ese tipo de deseo o de sueño en voz alta, que después muchas veces terminó siendo también como un barnizado, pero hubo ciertas conversaciones que al menos hasta ahora yo no he visto que se den en algunos grupos, al menos. Otros grupos sí las están dando y creo que es algo para celebrar. Pero bueno, creo que ese es el desafío. Creo que hay mucha gente preguntándose, creo que hay muchas ideas dando vuelta, pero quizás hay acá una cuestión de qué estamos dispuestos a ceder o qué estamos dispuestos a dejar de lado, sea nuestro propio ego, sea nuestra propia estructura, sea nuestras propias obsesiones en pos de lograr la salud de la iglesia, de esta generación, de la que viene. De hecho, es una de las preguntas que nos gusta hacer en este espacio, es cuál es el desafío más grande de la iglesia del día de hoy. Porque creo que hay muchas opiniones acerca de eso. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Es el miedo a cambiar porque crecimos con ciertos modelos, ciertas estructuras y tenemos miedo a cambiar cosas porque no sabemos qué puede pasar al cambiarlas? ¿Ese es el más gran desafío o ves alguna otra cosa en el horizonte? Yo creo que sería como mucho tiempo de ponernos a pensar en todas las cosas y las dimensiones, porque además también es tan compleja la realidad y las situaciones que vive, no sé, pienso en una mega iglesia de, no sé, de Nicaragua, un grupo casero del norte de Chile y una iglesia presbiteriana del Recoleta en Buenos Aires, en Argentina. Digamos que son tan diferentes las situaciones que dar lecturas macro a veces me pongo a pensar y se me ocurre otra o se me ocurre otra, pero sí creo que una de las dimensiones a considerar sería la cuestión del miedo. En ese sentido, creo que muchas veces como creyentes nos hemos quedado un poco prendados de esta noción de una batalla cultural, ¿no? Que esto es algo muy que creo que se da mucho en Estados Unidos, un discurso en torno a la batalla cultural que se viene cultivando desde los años 80, donde el cristianismo se percibe como que está en retroceso y que los únicos que están defendiendo al cristianismo son los que defienden los valores tradicionales de la cultura. Entonces el cristianismo tiene que hacer una especie de alianza con las posiciones más tradicionales y conservadoras de la sociedad, porque eso es lo que nos va a dar la defensa. Pero si actuamos a partir del miedo,
generalmente lo que, al menos viendo la historia, he aprendido, es que más que salvar la iglesia, lo que vamos a hacer va a ser subyugar el mensaje y la vitalidad de la iglesia al poder de un discurso político conservador, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que las consecuencias de actuar desde el miedo y no desde las convicciones, desde el miedo y no desde una actitud misional, podríamos decir. Es decir, que está dispuesta a dar la milla extra, el paso extra. Si lo que queremos hacer sobre todo es proteger el castillo, muchas veces nos terminamos convirtiendo en personas que pueden hacer mucho daño. Nietzsche tiene una frase... Digamos fariseos, porque lo que querés decir es fariseo, decilo. Tus palabras, ¿no? Pero... Pero básicamente el miedo es eso, ¿no? El miedo nos lleva sí. a aferrarnos a la religión, porque la religión es algo concreto, es un set de reglas a los que podemos seguir, cosas, formatos, modelos, cosas que podemos hacer, mientras que el objetivo del cristianismo no es seguir una religión, es seguir a una persona, y la persona es Jesús. Así es. Y muchas veces queremos que nos den la lista, haz estas 10 cosas para seguir a Jesús. Sí. Y ojo que Jesús, el que no hace esas 10 cosas no lo está siguiendo. No lo está siguiendo, exacto. Y seguir a Jesús es un proceso de descubrimiento constante, ¿no? Es como los que estamos casados lo entendemos, ¿no? Es cada vez conocer más a mi esposa, es cada vez entenderla más, saber cómo tener esa relación cada día mejor. Una pregunta que me gusta hacer mucho: si pudieras volver en el tiempo, como en una película de ciencia ficción, y darte un consejo tal vez hace 10 años, a medida que sigues el llamado de Dios para tu vida, en lo que Dios te ha llamado a escribir, tal vez a iluminar la luz sobre ciertos temas, ¿qué consejo te darías? ¿Qué pregunta? No dije que eran fáciles las preguntas del No, podcast. no, de hecho. Dije que era una linda conversación. De hecho. Varias cosas, probablemente. Pero, por ejemplo, una cosa en la que vengo meditando es no saber dónde decir basta. Saber cuándo decir basta, en el sentido de decir, hay personas, hay espacios, hay instituciones que han tomado sus decisiones, han tomado su camino. Y en ese sentido uno, quizás desde una perspectiva un poco mesiánica, dice, no, bueno, si yo le pongo más onda, le pongo más esfuerzo, si me trago este sapo y me trago este otro, me trago este otro, me trago este otro, si logro tragarme todos los sapos que vayan surgiendo, eventualmente, bueno, se va a dar y va a haber una meditación, va a haber una reflexión, va a haber un cambio, o va a haber simplemente puede ser esto acá. A lo mejor algo que he aprendido es que no siempre eso va a pasar. Y que en ese sentido también uno lee los evangelios y se encuentra, por ejemplo, al leer los evangelios que fariseos como Nicodemo creen en Jesús y hacen el salto de fe, ¿no? Y se animan a salir de ese set de soluciones en pos de ir detrás de un maestro itinerante, ¿no? Se animan a dar ese paso. Alguien como Nicodemo, y no solamente eso, sino los historiadores reconocen que en el primer siglo, sobre todo de la iglesia, antes del año 70, hubo muchos fariseos que emigran al movimiento de Jesús, podríamos decir, que reconocen a Jesús como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas, que reconocen en la iglesia el pueblo de Dios hecho carne de una manera inesperada, pero providencial, podríamos decir. Sin embargo, también hubo un bloque muy, muy copado que no solamente no hizo ese salto de fe, sino que además, como por ejemplo leemos en el libro de Hechos, se volvió muy hostil y muy dañino hacia aquellos que sí habían dado ese salto. Entonces quizás algo que le diría a Lucas hace 10 años sería intentar ser sabio para poder detectar hasta dónde estar dispuesto a aceptar quizás ciertos procesos, quizás muchas negativas, quizás algunas humillaciones,
en pos de decir, me banco esta por el bien de, o por la convicción de. Creo que es una decisión que todos los líderes tenemos que tomar, ¿no? A cierto punto, porque podemos gastar mucho tiempo y muchas energías tratando de que algo funcione o tratando de mantener la paz o mantener una situación donde claramente no va a haber resultados, ¿no? No va a Y pasar. que inclusive tenemos ejemplos en las escrituras donde sabemos que puede haber dos personas de buena fe, ambos queriendo seguir a Cristo y que no se pongan de acuerdo. Y puede haber instituciones con diferentes opiniones y si bien queremos construir una iglesia juntos, esa diversidad debe poder existir y eso significa que no siempre todos podemos trabajar con todos o todos podemos estar de acuerdo en todo. Y eso creo que es parte de lo interesante de esta conversación, es cómo podemos edificar la iglesia juntos aun cuando no todos nos ponemos de acuerdo en todas las cosas, porque Sí. no debería haber un problema en hacer eso. Te hago una pregunta más porque mencionaste el tema de las ideologías y la política un poquito. ¿Qué rol debe jugar la iglesia? Porque hoy parece que más que nunca se está polarizando todo y tenemos influencers, y voy a decir cristianos, estoy haciendo comillas con los dedos en el video para los que lo están escuchando en el podcast, dicen ser cristianos, pero es una mezcla entre agendas políticas y cuestiones religiosas, y hay mucho de eso en Estados Unidos, obviamente, pero lo vemos más y más en toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana también. Según tu opinión, desde tu perspectiva, ¿qué rol debe jugar la iglesia? Porque hay un espectro bien grande. Hay gente que dice, dada al César lo que es del César y no nos metemos, casi que ni votamos los cristianos. Nos aislamos completamente de toda la parte política y hay gente que está en el otro lado que dice, no, tenemos que estar completamente metidos como un agente de cambio para que las leyes y la sociedad en la que vivimos sea lo más cercano a lo que Jesús promulgó y lo que Jesús trató de traer a este mundo. ¿En dónde cae Lucas Magnin en ese espectro de cómo se compenetra el cristiano con la política y la sociedad actual? Quizás primero lo que diría es que existen varios modelos acerca de cómo llevar adelante un diálogo desde la fe cristiana con la política, con las cuestiones temporales, los poderes temporales, podríamos decir. Yo he trabajado en lo que he intentado ser sintético en algunas ideas muy a nivel de convicciones que tengo, en un librito que se llama La Traición Suprema. De hecho, lo pueden buscar para los que están escuchando, para los que están viendo el video. El libro se llama La Traición Suprema, Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder. En ese libro, que es pequeñito, es como un tratado más bien, he desarrollado algunas ideas que encuentro en ese proceso. Sería largo como sistematizar esas ideas, pero sí diría algunas cosas. En primer lugar, que el cristianismo desde sus mismas bases es una alternativa, y encontramos la narrativa de la alternativa a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Cuando leemos toda la narrativa del Antiguo Testamento, no nos encontramos con un pueblo de Israel que es pueblo para sí mismo, sino que constantemente nos encontramos que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo para las naciones. Esto lo vemos mucho en los profetas, ¿no? Es un pueblo para los demás, no para sí mismo. Entonces, para ser un pueblo para los demás, implica que, por ejemplo, en una situación como la de los cristianos, el deseo de cristianizar la sociedad es un deseo muy peligroso. Porque para poder cristianizar la sociedad significa que cristianismo y sociedad pueda ser un continuo, que no haya una distinción clara dónde termina la sociedad y dónde empieza la iglesia. Spoiler alert, si han visto algo en la historia de la iglesia es que eso siempre termina mal. Siempre mal es poco. Mal es decir muy poco, o sea, eso siempre termina en matanza, siempre termina en casa de brujas, siempre termina en el cristianismo humillado, y la próxima generación, después de la caída de ese cristianismo, termina más atea, termina más alejada del evangelio, termina con una visión despreciable de la iglesia. Entonces, lo primero que hay que decir es, por favor, aprendamos algo de la historia. Dejemos de ser tentados con la misma tentación que Satanás le hace a Jesús en Mateo capítulo 4. Basta. Basta de la noción de decir,
si tan solo me adorares haciendo pactos políticos, si tan solo me adorares reconociendo que desde una posición desde arriba se puede cristianizar la sociedad, entonces te daré todos los reinos de este mundo. Lo cierto es que el evangelio no viene desde arriba, el evangelio brota. El evangelio es una semilla que brota en corazones, brota en comunidades que van siendo transformadas. Siempre está esa lógica desde adentro hacia afuera en la Biblia. Y en ese sentido, las iglesias evangélicas han entendido tanto tiempo eso, de que las transformaciones iban de adentro hacia afuera y no como una especie de imposición de una agenda política o cultural desde arriba, desde el poder del Estado o desde el poder de las instituciones o desde el poder del dinero, que es sorprendente y preocupante hasta qué punto muchos creyentes se están dejando engatusar, y lo voy a decir con ese verbo que es tan gracioso, engatusar por la promesa de gobernar. Porque es eso, la promesa de legislar. Y lo cierto es, la promesa siempre va a ser una mentira. Esa promesa de legislar en nombre del evangelio va a ser siempre una mentira. El único momento donde eso efectivamente va a pasar va a ser después del juicio del gran trono blanco, cuando los discípulos se sienten y gobiernan las naciones. Si quieren tomarlo así, bueno, paciencia, digamos, y esperen hasta el juicio del gran trono blanco. Mientras tanto, eso siempre ha salido mal, y si volvemos a repetir ese esfuerzo, no solamente que nuestras comunidades se van a hacer pedazos en el proceso, y ya se está viendo. Las personas están quedando sistemáticamente marginadas, sistemáticamente cooptadas por una lógica de confrontación más que de reconciliación. Entonces, lo primero que diría en torno a esto, y quizás para los que tengan ganas de profundizar un poquito más en lo que pienso, pueden leer mi libro La Traición Suprema, pueden buscar también en YouTube algunos videos que he hecho sobre el tema, pero lo primero que diría es que no caigamos en la tentación del poder. Lástima que el micrófono es caro el que tenés, pero si no lo podías tirar así. Cuando alguien dice algo así, tirás el micrófono, ¿no? Mic drop. Sí, mic drop. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un juego para divertirnos un poquito. Tenés un minuto, yo te voy a hacer preguntas muy sencillas. Las respuestas son sí o no, o me tenés que dar un nombre o algo así. Okay. El récord hasta ahora son 11 respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas, es solamente tu opinión. Y es un minuto y es a ver qué invitado de esta temporada logra contestar el mayor número. Así que voy a tratar de ir bien rápido. ¿Está? Te pueden dar gracia algunas. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Bueno, un personaje bíblico. Pablo. ¿Sansón o Salomón? Sansón. Un autor. Yancy. ¿Banca de madera o silla colchonada? Silla colchonada. ¿Guitarra o piano? Guitarra. ¿Alguien digno de admirar? Jesús. ¿Libro favorito? El problema del dolor. ¿Predicador favorito? Paso. Paso. ¿Formal o casual en la iglesia? Informal. ¿Libro de la Biblia? Juan. ¿Película secular con lecciones espirituales? Matrix. ¿Himno tradicional o himno moderno? Los dos. ¿Evangelismo o discipulado? Discipulado. ¿Mundo moderno o tiempos bíblicos? Mundo moderno. ¿Primer ministerio? ¿De economía? Tiempo, no, el primer ministerio que... ¿Fuiste ecónomo en la iglesia? No, porque no entendí que era el primer ministerio que yo había hecho. Claro, como tu primer ministerio. Mi primer ministerio, bueno, estaba en el ministerio de lo que sería el grupo de danza cuando era adolescente. Ah, muy bien. Mi primer ministerio, mis papás eran pastores, y cuando yo andaba en el andador, me ponían a juntar la ofrenda. ¿En serio? De hecho, yo fui ecónomo en mi... Mira, desde los primeros tiempos. Yo iba, y dicen que yo iba con el andador y que pegaban los... Como, loco, estás poniendo poco, pone más. ¡Pah! Sí, exacto. Mi ofrenda doy y cantaba. Y claro, ¿quién no te va a poner algo, no? Creo, no sé, tendría menos de 2 años. Me imagino porque andaba en el andador, así que sí, 12 meses, un año.
Bueno, fueron 15, pero pasaste una, así que 14. Tenés el primer puesto. Vamos. Hasta ahora en el desafío contrarreloj. Igual soy malísimo respondiendo esta pregunta. Se me hace la mente en blanco. Sí, te quedaste estancado en... ¿Cuál era la El predicador favorito, ¿no? Nunca me puse a pensar en quién es mi ¿no? predicador favorito, ¿no? ¿No? El de Hebreos debe ser. Viste que dicen que Hebreos es una homilía. Así que Okay. sí, dicen que es una homilía. ¿Ves predicadores en línea, sermones así o no? No, No mucho. no mucho, salvo en algunas ocasiones, así cuando, a lo mejor cuando estamos en un grupo pequeño, por ejemplo, o cuando miramos algo con Almen, mi esposa, pero si no, no soy de ver muchas prédicas, así que no sé quiénes son los que predican bien o mal, tengo poco, poco conocimiento al respecto. Sí. La pandemia creo que hizo que mucha gente descubra nuevos predicadores y creo que le hizo un poco de bien a la iglesia en cuanto a la preparación para los pastores y todo eso, porque creo que todos empezamos a ver otros estilos. Claro. Y nos ayudó bueno, puedo hacer esto, no tengo que predicar siempre de esta forma, tal vez puedo tener otra variedad. Tal cual. Bueno, la siguiente parte que quería conversar es un poquito acerca del evangelismo, o sea, el crecimiento de la iglesia, ¿no? Porque si vamos a construir una iglesia del mañana, obviamente queremos que haya gente en la iglesia. Pero una pregunta que no escucho que mucho se hable con los pastores es acerca de si hace falta o no un plan de evangelismo. Escucho mucho de las diferentes estrategias de crecimiento, ¿no? Los grupos pequeños, ¿no? También ahora está muy de moda lanzar una iglesia nueva que lanza con todo, ¿no? Y tiene su anfiteatro y su música y todo, y video, y invierten un montón. Y de hecho en Estados Unidos por lo menos tiene mucho éxito ese tipo de gran lanzamiento, ¿no? Después está la otra forma orgánica, que es, ¿no? en las casas, la famosa iglesia que empezó en el sótano del pastor, etc. En el garage también, En el típica. garage, ¿no? Sí, o en el parque, ¿no? La pregunta es, ¿la iglesia debe tener un plan para crecer o simplemente debe ser iglesia y por su forma de vivir la fe, de estar involucrado, compenetrado en su comunidad, la gente debe naturalmente ser atraída al mensaje de Cristo y debe crecer orgánicamente? O sea, ¿hace bien o mal el énfasis en el crecimiento y específicamente las estrategias de evangelismo y crecimiento? Qué pregunta interesante. Se me ocurren algunas puntas para recorrer. Llevaría seguramente un buen tiempo recorrer cada una, pero voy a intentar ser sintético. Lo primero que se me ocurre es, hay un libro muy bueno sobre esto que se llama Bases Bíblicas de la Misión. Es un libro que editó René Padilla, es de Ediciones Kairos, y que trae muchos ensayos intentando entender la lógica detrás del texto bíblico acerca de qué es la misión. Y uno de los hallazgos de un libro como este es de que en la Biblia no existe un único modelo de misión. En la Biblia no existe un único modelo de así se hacen las cosas. Entonces, en ese sentido, lo primero que me parece es como hay margen en ese sentido, no encontramos el modelo de Pablo, pero también encontramos el de Pedro, encontramos diferentes cosas en la iglesia de Jerusalén, en Antioquía, o sea, en diferentes comunidades se fueron gestando diferentes modelos. Entonces, hay un margen en ese sentido que me parece valioso como para que cada comunidad vaya a partir de su propio contexto, a partir de los recursos que tiene, a través de las posibilidades que tiene, poder pensar su respuesta. Quizás algo que sí veo como un poco más preocupante tiene que ver con el hecho de andar importando, ¿sí? Bajar modelos. Y siempre, por ejemplo, en América Latina, y esto ya lo decía José Martí, el poeta cubano del siglo XIX, decía Martí que siempre en América Latina estamos mirando para arriba, digamos. Siempre en América Latina estamos viendo a ver qué cae de allá arriba, como para intentar copiarlo, como para intentar imitarlo.
después de haber mirado mucho tiempo hacia Europa, ¿no? Miramos ahora para arriba a ver qué cae de Estados Unidos, cuál es el último plan que funcionó en Estados Unidos para ver qué nos puede funcionar a nosotros. Entonces, cuál es el último bestseller, cuál es el modelo que ha funcionado en Phoenix, o el modelo que funcionó en Nueva York, o el modelo que funcionó. Y eso está interesante, uno puede aprender, está bueno, pero yo siempre lo tomaría con bastantes pinzas. En primer lugar, porque la cultura y la sociedad a la cual ese modelo que funcionó en un lugar es diferente del que puede llegar a funcionar en nuestro lugar. Nuestra sociedad es diferente. Entonces, por ejemplo, la manera en la cual el proyecto de Rick Warren, ¿no? De la vida con propósito, y del modelo eclesiológico y misionológico de una vida con propósito, se adaptó. Y uno veía la iglesia de Rick Warren, dónde estaba el barrio donde estaba la iglesia de Rick Warren, y se fijaba el barrio, la iglesia, en el garage de la casa de alguien, en una villa miseria en Argentina, intentando decir, bueno, esto que funcionó en este barrio urbano, suburbano norteamericano, y de pronto intentar traerlo para esta villa miseria en Argentina, como, no, o sea, es completamente Claro. diferente. Entonces hay una distancia gigantesca. Primero diría eso. En segundo lugar, que quizás es no estar confiando mucho en los dones, en las intuiciones, en la gracia que Dios está poniendo en las comunidades locales, ¿no? Está buenísimo aprender de todos los tiempos, de todos los lugares, de nuestros hermanos en diferentes lugares, pero todo eso también a la luz de, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo entre nosotros? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón? ¿Cuáles son los recursos con los que efectivamente contamos? Generalmente está como esta situación de decir, bueno, miro para allá, este es el modelo, lo traigo, y después con los recursos que tengo voy llenando los huequitos de este modelo. En vez de decir, a ver, ¿con qué equipo juego? ¿Sí? Tengo este equipo, ¿no? Tengo este hermano que tiene esta característica y esta debilidad. Tengo esta otra hermana que tiene esta característica, este atributo, pero también este problema. Entonces, con este equipo, hagamos jugar este equipo, ¿no? Entonces eso diría algo. Y a la larga, sí creo que la tentación del evangelismo, entendida desde una visión medio empresarial barra industrial, es decir, Ujú. una iglesia con mucha gente es una iglesia sana, potente y parecida, y el Espíritu Santo está con nosotros. Esa es una tentación, porque ya hemos visto de que los números no siempre van de la mano con una iglesia que muestra el fruto del Espíritu. Y para los que estamos nosotros no es para tener iglesias grandes, sino para motivar el discipulado, ¿sí? Ser discípulos de Jesús. Entonces, el evangelismo o el crecimiento puede ser un medio para llegar a eso otro. No obstante, quedarse en esa dimensión es una tentación. Sin embargo, o sea, podemos quedarnos toda la vida en pos de lo grande y no dar ese salto de calidad de pasar del número a el fruto del espíritu. Creo que ese es un gran desafío. Yo estoy muy a favor de evaluar, ¿no? De decir, bueno, está este modelo, podemos sacar esto de acá, esto de acá, esto de allá. Eso me parece muy valioso, pero sí advertiría contra el peligro de los números, que nos dan la sensación de que estamos bien, el peligro de andar importando y trayendo cosas, el peligro de no estar prestando atención a lo que el Señor está haciendo en nuestro propio lugar, con nuestra propia gente, con las ideas que están brotando de nuestro propio espacio de servicio, y también el peligro de andar buscando intermediarios, ¿sí? Intermediarios teológicos, intermediarios de misión, de decir, bueno, Dios le reveló un plan a alguien en tal lugar y bueno, ese es el intermediario que nos va a traer esto a nosotros, ¿no? Quizás es una invitación a poder madurar teniendo multitud de consejeros, pero haciéndonos cargo de nuestra propia palabra también. Hay un énfasis en los números que creo que lo hacen todas las denominaciones, ¿no? Cuando existen los reportes acerca del el estado de la iglesia, la salud de la iglesia, donde una de las cosas principales que se mira es el número, cuántos nuevos creyentes, etcétera, ¿no? Es todo muy numérico. La parte cuantitativa lo hacemos, digamos, bastante bien, eh, pero la iglesia, yo no sé si es tan cuantitativa, me parece que es más cualitativa. Uh -huh. Deberíamos evaluar primero
todo lo que es el crecimiento espiritual de las personas, ¿no? Y no tenemos, por lo menos que yo conozca, el énfasis no está allí. Sí se hace, ¿no? Cuando están las reuniones denominacionales, los pastores comparten testimonios de personas que se convirtieron a Cristo, etc. Pero sería hermoso que como iglesia, en vez de enfocarnos en los números tanto, nos enfocásemos en la parte cualitativa, de cómo está creciendo la gente desarrollándose espiritualmente. Que un pastor pueda llegar a fin de año y dar un reporte a sus otros pastores o a sus líderes eclesiásticos y decir, este año llegamos a fin de año con una asistencia promedio de 10% menos, pero tenemos todos estos indicadores de que nuestras familias son mucho más saludables, de que Por ejemplo. nuestra asistencia a nuestros grupos de estudio bíblico es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, verlo desde otra perspectiva, y no tenemos una cultura de eso en la iglesia, y creo que estás en lo correcto cuando decís, ¿no? Miramos hacia arriba, esa mentalidad de números es muy yankee, ¿no? Es muy, es muy muy yankee. corporativa. Willow Creek, la iglesia grande de Chicago, de Bill Hybels, que bueno, ha tenido sus problemas, es uno de esos modelos, ¿no? De un estilo empresario, donde el pastor es famoso porque escribe libros de liderazgo y es un estilo muy empresarial y ve la iglesia como una empresa, pero eso, yo diría, no es bíblico. No, para nada. Ver la vida de esa forma. Para nada. Y si no o sea, estamos tan sociabilizados en ese modelo, porque ese es el modelo que hemos recibido, digamos. O sea, hay que ser conscientes de que en América Latina las misiones que nos vinieron a evangelizar son misiones generalmente norteamericanas o inglesas, y que en ese sentido nos enseñaron, bueno, más o menos viene por acá la cosa. Y en el fondo de muchas de nuestras intuiciones de qué significa ser una iglesia saludable, qué significa ser un buen cristiano, tenemos ese modelo que no está comunicando un aspecto del evangelio, no está comunicando una enseñanza bíblica, sino que está comunicando una enseñanza bien cultural. Es decir, ser exitoso significa tener una iglesia llena de gente, una iglesia construida con materiales muy caros, ser muy famoso en esos términos, y quizás algo que en los últimos años se ha visto muy, o sea, de una forma muy tristemente popular, es que empezó a verse la desnudez del rey, ¿no? ¿Conocés esta historia que dice Sí, de el rey que andaba desnudo y que la gente no podía decirlo, ¿no? Porque estaba el miedo de que el rey andaba desnudo. De pronto todo el mundo empezó a ser consciente que el rey de la iglesia potente, triunfante, multitudinaria, del evangelicalismo, empezó a mostrar las fisuras, y hemos visto una y otra vez, tristemente, muy tristemente, cómo estos líderes exitosos, llenos de Dios, con la palabra de Dios, trayendo el reino de Dios a la tierra, de pronto eran abusadores, de pronto eran pedófilos, de pronto se comportaban con sus compañeros de misión de una manera miserable. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el evangelio ahí? ¿Dónde está ese mensaje superador que viene a traernos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros? Y lo cierto es que habíamos comprado un modelo empresarial de crecimiento, y que si uno quizás aplica esos principios, un grupo humano de lo que sea va a crecer. Pero ojo, que no es lo mismo un crecimiento empresarial que el crecimiento del reino de Dios o del pueblo de Dios. Hay un podcast que, para los que escuchan en inglés, lo pueden escuchar, ojalá que se traduzca al español también, que se llama The Rise and Fall of Mars Hill. Sí, lo he escuchado. El auge y la caída de Mars Hill, que cuenta la historia de una de estas mega iglesias de Estados Unidos, y cómo este modelo de esto es el éxito, acá está la presencia de Dios, acá está Dios guiando y trayendo su crecimiento, cuidado, seamos como más prudentes a llamar a eso como éxito, y sí reconozcámoslo por aquello que la misma Escritura nos plantea como el éxito, es decir, ser más parecidos a Cristo, tener el fruto del Espíritu, renunciar a las obras de la carne. Es en esas cosas donde el mundo va a descubrir nosotros que somos discípulos de Jesús, no en un crecimiento numérico. Lucas, terminamos con una reflexión final. Y también es otra especie de juego. El juego es,
Yo te leo una cita Ujú. y ves si podés adivinar quién la dijo o de quién la escribió. Ok, difícil. Hasta ahora no la ha adivinado nadie. Bueno, entonces la Pero estadística no es nos la dice que misma, yo tampoco la voy a adivinar. tampoco, pero vamos a ver, puede ser. Escojo una diferente para cada invitado. Ok, Entonces, la que escogí para vos es: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque veo por él todo lo demás. eso decía Luis. Sí, muy bien. Sí es Luis. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. ¿En Hermoso. qué te hace pensar en eso? Que eso es una visión de C.S. Lewis que le debe mucho a Chesterton. En buena medida, C.S. Lewis se convierte gracias a la influencia de Tolkien, ¿no? Pero también gracias a haber leído a Chesterton y se queda como cautivado de esta especie de macrocosmovisión del cristianismo, ¿no? Que no es simplemente como decir, bueno, ¿qué significa ser cristiano? ¿Significa hacer esto, no hacer esto? ¿Significa juntarte con esta gente y no con otra? ¿Significa creer en esta idea y no en otra? Sino es como esta lógica, es como la fe cristiana como algo que revela, como que quita el velo para una percepción de la realidad. Y a mí me parece muy potente esa, porque creo que son esas grandes ideas las que logran conmover los cimientos de las culturas, ¿no? Y muchas veces ponemos nuestra plata, ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestras ganas en lo que sería como el caballo equivocado, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ganar la cultura a través de una moralidad medio policíaca, vamos a ganar la cultura gracias a una actitud medio bélica, o siendo que una visión como esta, ¿no? Como del cristianismo, como aquello que me desvela el sentido de la realidad, eso es algo que tiene un gran poder para conquistar a la imaginación de una cultura. Es como decir, claro, acá hay algo de valioso que yo me estoy perdiendo. Y yo quiero tener eso, yo quiero descubrir eso. Creo que esa forma de entender el cristianismo puede tener una gran potencia, ya que estamos hablando acerca de evangelismo, de misión, de discipulado, tiene una gran potencia para llamar, y creo que particularmente en torno a las nuevas generaciones, ese tipo de visión tiene mucha potencialidad para decir, te invito a una aventura, es decir, no simplemente te invito a un rigorismo ético o te invito a pertenecer a nuestro grupito, que eso todo, sí, hay una ética cristiana, hay una noción de comunidad, pero esta idea de la vida es una aventura y el cristianismo te permite tener anteojo para verla, me parece fascinante. Sí, anteojos, así es como lo interpreto yo. Hace más o menos un año me empecé a dar cuenta que a la noche, cuando estaba cansado, si estaba mirando televisión, ya la letra chiquita la leía, pero Ahí. apenas, ¿no? Me costaba. Entonces fui, me hice ver la vista y tengo un poquito de ajuste en cada ojo. Entonces ahora estoy usando lentes de contacto. Y es increíble la diferencia, ¿no? Ujú, Entre una cosa y otra. Y yo lo veo de esa forma, es que el cristianismo, o sea, el seguir a Jesús, son esos lentes que nos permiten ver realmente todo. ujú. Y hay una diferencia increíble, es esa experiencia del oculista cuando te empieza a cambiar las cosas adelante de los ojos y te dice, ¿ves mejor o peor, ¿no? Y ahí vas hasta que descubre cuál es el enfoque correcto. Esa es la metáfora para esto, ¿no? Es Ujú, realmente cuando seguimos a Cristo, todo lo demás deja de ser borroso y lo podemos ver en ujú. perspectiva como Dios quiere que lo veamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te quiero dar la oportunidad de hablar acerca de lo que estás haciendo ahora. Sé que tenés un libro, pero ¿qué quieres promover a nuestras audiencias por medio de nuestras redes y nuestros medios? Bueno, primero darte gracias a vos por esta invitación. Me gustó muchísimo charlar con vos. Me parece que está súper interesante cómo lo estás planteando y las preguntas que estás haciendo. Ojalá que muchas personas puedan aportar sus reflexiones. Creo que lo necesitamos un montón. Así que gracias a vos, gracias también al seminario por esta invitación. Actualmente estoy haciendo varias cosas. En primer lugar, estoy presentando este libro para los que están con video. El libro se llama 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. Este es el librito que estoy presentando ahora. Es un libro que
sintetiza muchas de las cosas que venimos hablando, y que a partir del gesto de Lutero, de escribir 95 tesis, yo también tengo ese gesto, pero escribo mías, es decir, no es un libro sobre las tesis de Lutero, sino que es un libro sobre algunas tesis que yo creo que tengo, a partir de algunas percepciones o algunas interpretaciones, y dialogo concretamente con Lutero en muchas cosas, acerca de su vida, su contexto, su teología. Este libro es el que vengo presentando, lo pueden conseguir en las plataformas digitales, lo publicó Editorial CLIE también, lo pueden buscar en la web de CLIE, en su librería cristiana, o sea, está por todos lados el libro, si lo buscan un poquito lo van a encontrar. También a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿sí? La forma más fácil es buscar en Google Lucas Magnin y ya está. Google va a hacer todo el trabajo y les va a dar todos los links que necesiten. Y también algo que estoy metiéndole mucha ficha es a hacer videos en YouTube. Estoy compartiendo muchas cosas en YouTube, y en ese sentido eso es algo que me motivó Lutero a dedicarle más tiempo a YouTube. Lutero tenía esta lógica de decir, necesitamos aprovechar las herramientas de comunicación que nuestra época ofrezca para incorporar a más personas a esto que entendemos que Dios está haciendo entre nosotros, ¿no? En el caso de Lutero fue publicar muchos panfletos, y los Era el YouTube de su época. El YouTube de su época, básicamente, ¿no? Y los académicos le decían, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, si vos sos un estudioso, sos un teólogo de renombre, vos tenés que escribir en latín. Y vos tenés que publicar libros grandes, difíciles, en latín, que te lo lean 7 personas. Y Lutero dice, no, yo quiero invitar al pueblo de Dios a sumarse a esto que estoy haciendo. Y así publica en alemán libritos más chiquitos y que trataban sobre los temas que la gente tenía en mente y que le preocupaba a la gente. En ese sentido dije, me parece que tengo que encontrarle la vuelta para ponerle más tiempo, más cabeza, más ganas a hacer cosas en YouTube, para que justamente estas ideas, que las puedo escribir en un libro, pero tengo que poder lograr comunicarlas también de una forma quizás más instantánea, quizás más parecida a la cotidianidad, como puede llegar a ser un video en YouTube. Bueno, si YouTube, si los panfletos eran el YouTube de Lutero, me imagino que clavar las tesis a la catedral era como el TikTok, ¿no? Una Algo así, de... me gusta el paralelismo. No sé, vamos a dejar de analizar mejor. Creo que sí, el canal de YouTube está buenísimo, y para todas las personas que quieren profundizar más en algunos de estos temas y otras cosas, los invito también a visitarlo. Y también aquellos que nos están escuchando y que tienen interés en seguir estudios académicos para profundizar en este tipo de temas, conversaciones, el Seminario Nazareno, en su página web, seminarionazareno.net, tenemos todas las diferentes opciones para todo tipo de personas y todo tipo de ministerios. Así que les invito a ver ahí los certificados, bachilleratos, maestrías, todos los niveles. Hay diferentes modalidades, desde modalidades virtuales donde uno está con otras personas en una ubicación y el profesor está virtual. También tenemos opciones donde son más como vía videos pregrabados, entonces es más con foros, y es un poquito más flexible en cuanto al tiempo en el que uno lo puede hacer. Así que hay muchas opciones, y ahí nuestro staff en el seminario está siempre dispuesto a responder preguntas por WhatsApp, por Facebook y por otros lugares. Así que les invito a seminarionazareno.net, también a compartir este podcast si les pareció interesante, por medio de sus redes sociales, su iglesia, sus grupos, donde puedan, para que más personas puedan participar de esta conversación de cómo juntos podemos edificar la iglesia. Estas son cosas muy importantes que tenemos que pensar, cómo rompemos los paradigmas, cómo avanzamos la misión del cristianismo, de nuestra fe en Cristo, hacia el día de mañana y las próximas generaciones. Lucas, muchísimas gracias, nos vemos seguramente la próxima vez, y saludos y bendiciones para todos los que están con nosotros el día de hoy.